Buenos días, sean bienvenidos. La genética es una rama relativamente reciente de la medicina, porque a pesar de los cruzamientos empíricos entre animales, bueno, los mulos, cruzamiento entre burro y yegua, se conoce hace muchos años. Y cuando no se sabía nada de genética, solamente se sabía que el burro se cruzó con la yegua y produjo el mulo, y que el mulo tenía características que lo hacían muy útiles. Entonces, bueno, pues a producir mulos y a utilizarlos, ¿no? También hay una tradición árabe muy bonita, muy interesante, voy a hacer la historia porque vale la pena, que dice que Ismael era el hijo de Abraham, el patriarca Abraham, con la esclava Agar. No voy a hacer la historia completa, ¿eh? Solo voy a decir que Agar, Abraham no embarazaba a la esposa Sarai, y entonces Sarai le dijo, bueno, pues acuéstate con Agar, nuestra esclava, para que pueda tener hijos. Así hizo él nació Ismael, pero posteriormente, cuando Ismael tenía 7 años, Sarai quedó embarazada por providencia divina. Esa la historia está en la Biblia muy bien detallada. Y entonces nació Isaac. Agar, cuando tenía a su hijo y era el heredero, siempre estaba burlando de Sara. Cuando tu esposo muera, mi hijo va a ser el heredero, va a ser el dueño de todo, y tú vas a ser mi esclava. Como yo fui tu esclava, tú vas a ser mi esclava. Y esto la perdió, porque cuando ya Sara tuvo a Isaac, le dijo a Abraham, tienes que deshacerte de Agar y de Ismael. Y Abraham se deshizo de ellos, los envió al desierto solo, los abandonó totalmente, ¿no? Para proteger a su hijo con Sara, que era Isaac. De Ismael nació el pueblo árabe, de Isaac el pueblo hebreo. Y se dice que la tradición de odio entre árabes e israelíes viene desde entonces, desde los tiempos pre-bíblicos, desde los tiempos aquellos de Abraham, el patriarca, que es patriarca de los dos pueblos. Bien, ¿por qué hablaba ahora de Ismael? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Muy sencillo. Ismael en el desierto había un jeque, un rey que tenía muchos caballos, tenía grandes rebaños, tenía mucha tierra, tenía una hija muy bella. Ismael se enamoró de la hija, pero el jeque decía que solamente el que tuviera un caballo que venciera a su caballo principal, que si alguien tenía un caballo que podía vencer a su caballo de carrera, él le daría la mitad de sus posesiones y la mano de su hija. Ismael no sabía qué hacer, tenía una yegua que había domesticado él mismo en el desierto, que era muy rápida pero no tan resistente, pero el caballo de jeque, perdón, muy resistente pero no tan rápido, pero el caballo de jeque era menos resistente, pero era bastante rápido. ¿Qué hizo él? Tomó semen, cuando esperó que la yegua estuviera en estado, como decimos nosotros un poquito vulgarmente, alborotada, o sea que estuviera en la ovulación, tomó semen robó, fue de noche y le robó el semen al caballo del jeque, con un paño, el paño embarrado en semen se lo introdujo en la vagina de la yegua quedó fecundada, tuvo un potrico que fue tan rápido como el padre y tan resistente como la madre, y entonces con este potrico, que ya cuando fue un caballo, él venció al caballo del jeque y obtuvo la mano de la hija y la mitad de las posesiones. Y entonces aquí comenzó a desarrollarse el pueblo árabe. Les digo, esto es una historia muy bonita, a mí siempre me ha impresionado mucho y además les explica si es cierta, que no sabemos si es, porque es una leyenda o una historia, vamos a decir así, no sabemos la realidad completa, pero explica en parte el odio entre los dos pueblos. Después hay muchas más cosas. Bueno, la genética clínica, científica, yo diría científica, no clínica, la genética científica se inicia en 1865 cuando el abad de un monasterio, un monje prácticamente desconocido por el mundo científico, Gregor Mendel, alemán, publicó unos experimentos que había hecho atendiendo su jardín. Él atendía al jardín del monasterio, se dedicaba mucho a cuidar las flores, las siembras, etc. Y realizó una serie de experimentos con guisantes, los famosos experimentos de Mendel, entrecruzó variedades, ahí tienen el esquema de cómo quedó el resultado de esto, y creó las llamadas leyes de Mendel, que fueron la base de la genética, pero nadie le hizo caso. Él las publicó, un monje ahí, un abad de una abadía, monje, nada, esto que tiene que ver, este hombre no tiene conocimiento de nada, ¿no? Y en esa época también apareció, y fue lo que robó protagonismo, mucho protagonismo por esa época, fue también la teoría de la evolución de Darwin. ¿Por qué las menciono? Porque van a entrelazarse un poquito en nuestra historia de hoy. Estas publicaciones de Mendel no fueron valoradas en su época, pero en 1900 fueron redescubiertas. Y entonces nos causaron una sensación, ¿será cierto lo que dice este monje? Pero no vamos a hablar de Mendel. Vamos a hablar de Thomas Hunt Morgan, nacido en Lexington, Kentucky, el 25 de septiembre de 1866 y fallecido en Pasadena, California, el 4 de diciembre de 1944. ¿Y qué tiene que ver Morgan con Mendel? Vamos a hablar de eso después.
Morgan tuvo una infancia dura en el sur, derrotado después de la guerra de secesión norteamericana. Nació y a los pocos años de nacido, pues ya su familia, que era una familia rica, poderosa, pero que era confederada, estaba a favor de la esclavitud, a favor de los confederados, del gobierno del sur, y además era sobrino de un general confederado, general Morgan, muy conocido. Entonces, la familia de él, cuando fueron derrotados, le quitaron las posesiones, perdieron los esclavos, perdieron una buena parte de las tierras y se quedaron casi en la miseria. Y él creció en una familia rica, aristocrática, empobrecida. Eso crea una serie de complejos, siempre pasa, ¿no? Estudió en la Universidad de Kentucky, bachiller en ciencias en 1886 y obtuvo el doctorado en 1890 en la Universidad Johns Hopkins en biología. O sea, no era médico, era licenciado, bachiller en ciencias y doctor en biología. Conoció las leyes de Mendel y ahora empieza a entrelazarse esto. Se interesó en ellas y en 1928 abandonó su plaza en la Universidad de Columbia para trasladarse al Instituto de Tecnología de California, donde hizo toda una vida, pero ya había hecho los grandes descubrimientos que lo llevaron a merecer el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933, y vamos a hablar de ellos. En aquella época se conocía muy poco respecto a los mecanismos de herencia, lo que había escrito Mendel, y de ahí para acá, nada más. Existían varias teorías, y esto es muy interesante, entre ellas la teoría citoplasmática, que decía que en el citoplasma de la célula existían elementos que eran lo que transmitían los caracteres de padres a hijos. Y se aceptaba la teoría de la evolución natural determinada por el entorno, que fue elaborada por Darwin. No es que no evolucionemos, como dijo Darwin. Y yo lo dije, creo que fue el primer programa de este ciclo. De este canal. Si no fue el primero, fue el segundo programa de este canal, o el tercero. Fue en el primer ciclo que nosotros, con el que abrimos el canal, que era un ciclo dedicado a la vida. Y yo decía que no es que la teoría de Darwin estuviera equivocada como evolución, se evoluciona. Pero no como decía Darwin, porque cuando Darwin elaboró su teoría, ni se conocían las leyes de Mendel, ni se sabía nada de genética, ni se conocía la existencia de los cromosomas, que una de las personas que lo demostró fue Morgan. Ni se sabía qué cosa era un gen. En la época de Darwin, Darwin vio aquí estos animales tienen esta característica y en otro lugar tienen otras características. Pues es el entorno. Y la adaptación al entorno es lo que hace que evolucionen las especies. Esa fue la teoría base. La base de la teoría de Darwin es más compleja, pero bueno, sí es la base. Y se ha demostrado modernamente. Ustedes conocen la teoría de Oparin también, que a mí me encanta, que dice que nosotros desde que éramos una célula en el mar, ya esta célula tenía información para ser un caballo, esta para ser un ave, esta para ser un hombre y esta para ser un oso, etcétera, etcétera. Y esta se iba a quedar en mosquito. Y entonces la teoría de Oparin, que a mí me encanta, creo que es muy lógica, porque evolucionamos dentro de nuestra propia especie, no pasamos de una especie a la otra. Eso sí está demostrado. Bueno, Morgan investigó los mecanismos de la herencia, su relación con el sexo, muy importante, las modificaciones genéticas causadas por factores ambientales, también las investigó y realizó muchas investigaciones, pero las más relevantes, muchas investigaciones en otros campos, las más relevantes fueron las del campo de genética. Ahí fue donde empezó, experimentó con huevos y larvas de erizo de mar. Demostró la teoría de que algunos factores ambientales en estos animales inferiores pueden afectar el desarrollo embrionario y consiguió con estímulos adecuados que huevos que no estaban fecundados por un macho de la especie o por otro animal, porque hay especies que son hermafroditas, esos huevos no estaban fecundados, pero se desarrollaron hasta el estado de larva. Entonces él demostró que existe la fecundación por factores ambientales en los animales inferiores. Sus investigaciones principales se desarrollaron tomando como modelo una mosca, la Drosophila melanogaster. Melanogaster porque tiene el estómago negro y los ojos rojos. Es la llamada mosca de la fruta, es una mosca relativamente grande, un tamañito más bien grande. Tiene solamente 4 pares de cromosomas por célula, o sea, 8 cromosomas, 4 pares. Y 2 de ellos están muy bien definidos como cromosomas masculino y femenino, X y Y. Eso está, o Y, o Y, porque ya Y se decía en mi época, ya sé que no se dice. Bueno, Y se decía en mi época también, pero se dice como se diga, ustedes me entienden, X y Y. Estos cromosomas, los de la mosca Drosophila melanogaster, son grandes, son cromosomas grandes. Tiene la mosca un periodo de reproducción corto y características físicas bien definidas. Todo esto lo hace un modelo útil para investigación. 4 cromosomas nada más. Son grandes, se pueden observar fácilmente. La mosca se reproduce con una rapidez extraordinaria
y sus características son las mismas. Hay pocas modificaciones de sus características. Él encontró moscas con modificaciones genéticas y entonces empezó a investigar por qué se había modificado la genética en esa mosca y cómo se transmitía esa característica que había sido modificada. Esa es la base maravillosa de lo que hizo Morgan. Aplicó el modelo de Mendel, o sea, hizo lo mismo que hizo Mendel, pero con moscas, con Drosophila melanogaster, no con guisante. Y cruzó moscas con diferentes características observando el patrón de herencia. Lo primero que encontró fue una mosca rara que tenía ojos blancos. Si la mosca la Drosophila lo que tiene son ojos rojos, bueno, pues esta mosca tiene ojos blancos, era un macho. Entonces lo cruzó con una Drosophila de ojos rojos y obtuvo una descendencia amplia de ojos rojos. Todos tenían los ojos rojos. Entonces se quedó asombrado, pero ¿cómo es posible? Y esa característica que decía de ojos blancos, ¿dónde se metió? Bueno, volvió a cruzar ahora descendientes de esa pareja entre ellos y aparecieron los ojos blancos. Ah, pero ¿dónde aparecieron los ojos blancos? Todos los que aparecieron con ojos blancos eran machos. Entonces llegó una serie de conclusiones. Primera conclusión, un carácter puede transmitirse de padres a hijos y no manifestarse. Carácter recesivo de la herencia, que ya había sido descrito por Mendel, pero él lo ratificó con la mosca. Segundo, eso es cuando salta generaciones, que eso Mendel lo había dicho. Segundo, y muy importante, hay características que están ligadas al sexo. Y los ojos blancos solo lo presentan los machos, no las hembras. Ya nosotros sabemos hoy en día que es porque el macho tiene un solo cromosoma X y que el patrón, o sea, el rasgo de ojos rojos es dominante. Cuando una mosca tiene un patrón de ojos rojos en un cromosoma X y un patrón de ojo blanco en la otra, el que domina es el patrón de ojos rojos. Entonces la mosca se manifiesta como ojo rojo. Pero cuando es un varón que tiene un H que no tiene ese cromosoma para el color de los ojos, y entonces el otro cromosoma que es el X que heredó de la madre dice ojo blanco, pues entonces ese varón tiene ojo blanco. Eso lo demostró Morgan, no estaba demostrado antes de él. ¿Qué les parece? Es interesante, ¿eh? Por tanto, ahí demostró las leyes de Mendel en cuanto a transmisión, pero demostró también, o sea, las leyes de Mendel, que había caracteres que se transmitían con carácter recesivo y saltaban generaciones para aparecer una generación después, y no en todas las personas, no en todos los animales de experimentación, en este caso en la mosca. Mendel lo hizo con chícharo, guisante con chícharo, y entonces, pero sí demostró que había un patrón de herencia ligado al sexo, muy importante. Realizó investigaciones múltiples con moscas con diversas mutaciones, encontró unas moscas con alas cortas, y entonces hizo el patrón de cómo se reproducía el carácter mutado de alas cortas. Y de ahí precisamente, bueno, vamos a enseñarlo después. Encontró que algunos caracteres se transmitían juntos. Y esto que voy a decir ahora es en genética importantísimo. O sea, este carácter y este se transmiten juntos. Siempre van juntos. Si usted tiene, digamos, por ejemplo, nariz puntiaguda y ojos verdes, todos los miembros descendientes de las parejas cruzadas que tengan nariz puntiaguda van a tener los ojos verdes. ¿Por qué? Porque están en el mismo cromosoma. Entonces dijo, hay caracteres que están en un solo cromosoma y al transmitirse, pues entonces usted tiene que heredar todas las mutaciones que están en ese cromosoma. Demostró el valor de los cromosomas de la herencia, que no estaba demostrado hasta su época. Pero para sorpresa de él, la medicina siempre nos sorprende, aparecieron algunos casos donde un carácter que acompañaba a otros se separaban. Y eso aparecían descendientes que unos tenían un carácter y otros tenían otro carácter. Por ejemplo, estoy utilizando un ejemplo que no tiene nada que ver con Morgan, que es los ojos verdes y la nariz puntiaguda. Bueno, pues entonces aparecieron personas con ojos verdes, aparecieron algunos con unos ojos verdes y otros con nariz puntiaguda y no aparecían juntos. Entonces él dijo, ¿y esto cómo es posible? Y entonces apareció la teoría de crossing over, que es de Morgan, que dice que cuando una célula está reproduciendo se puede entrecruzar sus cromosomas y puede ser que se partan y entonces un pedazo de cromosoma se va para otro cromosoma y otro pedazo para el otro. Está demostrado. Y el primero que lo planteó fue Morgan. El crossing over. Fíjense cómo van cosas allá, ¿no? Herencia ligada al sexo, demostró la teoría de Mendel en animales, demostró que existían características que se transmiten ligadas al sexo, demostró que los cromosomas al cruzarse pueden intercambiar información, pasar información de un cromosoma para el otro, porque puede ser que se parte el cromosoma y entonces un pedazo del cromosoma pasó los genes que tenía y pasó para otro cromosoma y un pedazo del otro pasó para acá. Eso está demostrado perfectamente ya en este momento. Eso ocurre cuando la división celular, si va al ciclo de células, el ciclo de cáncer, ahí hay un programa de división celular que no habla de crossing over,
pero habla de cómo se hace la división celular. La habitación que utilizaba, esto es un dato también casi cómico, ¿no? La habitación que utilizaba Morgan en la Universidad de Columbia, que tenía las moscas ahí para reproducirse, era llamada el cuarto de las moscas. Decían, él está en el cuarto de las moscas. Y después que se fue a la Universidad de Columbia, todavía el cuarto de las moscas fue motivo de curiosidad para muchas personas que iban ahí y decían, yo quiero ver el cuarto de las moscas, porque fue donde se hicieron estas investigaciones genéticas tan avanzadas. Bueno, Morgan, además de esto, analizó la teoría de Darwin respecto a que el medio externo es el responsable de la evolución, lo que planteaba Darwin, repito. Planteó que no, que lo que es responsable de los cambios, de las modificaciones, es la información contenida en los genes. Si no se modifica el patrón genético, no se transmite ninguna característica de ningún ser vivo a otro ser vivo descendiente de él. Por ejemplo, yo puedo trabajar ahora un trabajo físico fuerte con las manos y se me salen callos en las manos. Pero eso no me modifica mi genes. Los hijos míos no tienen por qué tener callos en las manos, porque no hay una modificación genética. O sea, para que un carácter, una característica que se ha formado con la interacción del medio externo se transmita a los descendientes, tiene que estar inscrita en los genes. Tiene que ser genética. Planteó, también lo demostró, que la transmisión de caracteres se hace por el patrón descrito por Mendel, demostrado, y que algunas mutaciones pueden deberse a factores externos, porque él analizó esto también, y analizó cómo se pueden producir algunas mutaciones por características externas, entre ellas las radiaciones. Entonces dijo, bueno, pues hay mutaciones que aparecen en seres que están expuestos a determinadas características externas. Bueno, eso justifica un poco lo que decía Darwin, ¿no? Pero no era como decía Darwin, pero sí tenía razón en muchas cosas. Por eso respeto mucho a Darwin, ¿no? Fue el primero que se dio cuenta de cosas que estaban ahí y el primero que intentó dar la explicación. Y se la dio al nivel de conocimiento de la información que él tenía. Siempre digo, usted para poder interpretar un fenómeno tiene que tener toda la información. El de Darwin no tenía más información que lo que él vio. Y por eso su teoría tiene un fundamento muy bueno, un científico muy bueno, pero no era exactamente como él decía. Bueno, él vio también que los factores externos no eran solamente los animales de vida libre, como había planteado Darwin, sino también en los animales domésticos. Y que la herencia genética, lo repito, creo que es la tercera vez que lo digo, es la que marca la transmisión de los caracteres. Y lo repito porque es muy importante esto. Uno de sus alumnos, Alfred Stutterman, elaboró el primer mapa genético con un rasgo de drosofila. Lo elaboró entre los dos, ¿no? Pero lo elaboró Alfred Stutterman bajo supervisión de Morgan. Y este mapa genético es el primer mapa genético que se ha hecho en la historia de la investigación científica. Lo hizo con la mutación de las cortes. Por eso cuando hablé de la mutación de las cortes dije, espérate, no te adelante. Les digo, vamos a hablar de esto después. Entonces él vio cómo se transmitía el rasgo de alas cortas entre las moscas y elaboró ese mapa que están viendo ahí, ese mismo. Demostró una teoría que existía antes, que es la teoría de Sutton y Boveri, que los genes radican en los cromosomas. Él lo demostró. Porque cuando había una alteración del cromosoma podían modificarse los genes. Y eso lo demostró. Magnífica trayectoria científica y un premio Nobel bien merecido. Pero esto tiene cola, no se acaba aquí. Al menos 3 discípulos de Morgan fueron merecedores del premio Nobel de Fisiología y Medicina posteriormente. Entre ellos, Hermann Joseph Müller en 1946, ya estamos llegando a él, nos quedan una vez 12 programas para llegar a él, ¿no? Y Müller se le otorgó por sus investigaciones respecto a las radiaciones como causa de mutaciones. Aprendió esto con Morgan y entonces él utilizó radiaciones para demostrar que las radiaciones pueden mutar los genes, pueden provocar mutaciones en los genes. Ya Morgan había visto algo de esto, pero Müller fue el que lo demostró. Otro, George Wells Beadle, en 1958 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus investigaciones en el campo de la relación entre genes y enzimas. Y eso le lleva a postular una teoría que dice un gen codifica una enzima y solo una enzima. Y cada enzima es codificada solo por un gen y nada más que por ese gen. Eso se ha modificado un poquito. ¿Por qué se ha modificado un poquito? El dogma central de la genética en este momento, que sobre ese se basa toda la genética, es que un gen codifica una proteína, no solo una enzima, una proteína, cualquier proteína. Y se ha demostrado que los genes lo que codifican son proteínas, ningún gen codifica hidrato de carbono, no, eso son codificar las enzimas que van a producir determinadas cosas. Pero lo que codifican los genes son proteínas, dice. Un gen codifica una proteína, solamente una proteína. Y cada proteína es codificada por un gen, solamente
por un gen. Ese era el dogma central de la genética. ¿Y quién hizo la preelaboración de este dogma central? Un discípulo de Morgan, Beadle. Y el tercero de sus discípulos que recibió, fue otorgado, galardonado con un premio Nobel de Fisiología y Medicina fue Edward B. Lewis. En 1995, el otro día, por sus investigaciones que identificaron los genes de la drosofila con las características que codifican. O sea, él dijo, voy a ver cada gen de la drosofila melanogaster, de la misma mosca que estuvo investigando Morgan, y voy a ver qué pasa cuando modifico este puntico de cromosoma, este gen. Y entonces vio que este gen es el que controla el color de los ojos. Este gen es el que controla la longitud de las alas. Este gen es el que controla las patas, por ejemplo. Y así sucesivamente. Estableció el primer mapa de genes en los cromosomas de la historia. Ya posteriormente, bueno, pues ustedes saben que la decodificación del ADN ha permitido establecer el mapa genético de los seres humanos. Pero el primero que estableció mapa genético de este tipo fue en la drosofila y fue Lewis, que fue discípulo de Morgan. Las investigaciones de él son muy importantes y mantienen vigencia 98 años después de haber sido galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Son muy importantes, son todavía la base de la genética. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Si les gustó muchas gracias.